Bien, buenas noches a todos, bienvenidos, buenas tardes a otros, sobre todo los de Centroamérica. Una clase más, la segunda de este curso de preparación física en handball, hoy con el licenciado Gabriel Fantuzzi, médico nutricionista, deportivo, también antropometrista, y que trabaja en su consultorio con muchos deportistas de alto rendimiento. Rugby, hockey, natación, maratón. Gaby, buenas noches, estás en La Plata, bienvenido. Está mutado. Ahí está. ¿Qué tal, Pablo? Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas Y buenas noches. tardes para algunos. Un placer estar de nuevo con vos, Pablo. Un Así placer. que Un placer pasaremos un rato. siempre contar con tu presencia y con tipos jóvenes, tan dedicados, tan profesionales. No tan joven, no tan joven. Sos joven. Yo debo ser el más viejo acá. Ya Y que, estoy le en meten, ya estoy en la cuarta década, así que ya está. y que le meten tanta pasión a su laburo. Así que gracias, Gaby, por estar con nosotros. Gaby también labura para la Fundación Favaloro, trabaja en la Fundación Favaloro y ha trabajado con equipos de rugby de la zona de La Plata. Así que, Gaby, dejo de presentar y cuando quieras arrancamos. Después les voy a pasar Bien, el material y también el link de la charla grabada. bien. Ya estoy, Pablo, para Sí, compartir, Gaby, sí. sí, podés compartir. Bien. Bueno, ahora sí. Oficialmente, buenas tardes, buenas noches. La idea de esta charla es hablar un poco por un lado, de las bases de nutrición deportiva en general y aplicado específicamente a algunas cosas a handball. Vamos a ir por varios temas. Soy de los que me gusta que me interrumpan ante cualquier pregunta, por más que yo pare en algún momento a ver si hay dudas, pero ustedes, donde tengan dudas, abren el micrófono, ningún problema, como si estuviéramos en una charla presencial de la misma manera. Y de paso me siento como que estoy acompañado, porque si no es como hablarle a la pantalla y no sé si están vivos o no ahí atrás, o ya se me durmieron, no sé. Así que cualquier cosa, abran el micrófono y pregunten. Bien, ¿qué vamos a ver en este rato? Definiciones, nutrientes, hidratos de carbono y proteínas, pautas pre, intra y post esfuerzo, que es lo que más voy a hacer hincapié. Más allá de la teoría, también desde la práctica. Yo trabajé con varios, como bueno, Pablo contó un poco, pero trabajé en varios deportes de equipo. Así que el pre, intra y post juega un papel fundamental en lo que es el rendimiento deportivo. Son esos tres momentos, lo mismo que la hidratación. Y tocaré el tema de suplementación, que es un tema muchas veces controversial, hay muchas dudas y hay muchos mitos en relación a la suplementación, y me gustaría abarcar un poco este tema. Y algunas consideraciones finales que vamos a ir viendo. Bien. Durante este curso van a tocar varios pilares del rendimiento deportivo, desde el entrenamiento, desde el descanso y desde la nutrición, que es lo que vamos a tocar nosotros, es una de las patas para lograr un buen rendimiento. Por supuesto que todo está englobado dentro de la genética y del talento propio del deportista, que ahí ya mucho no podemos hacer. O sea, como decimos nosotros, es bueno o no es bueno. Después podemos ir mejorándolo con distintos aspectos, pero ya hay una base genética que va a estar. Nos vamos a abocar a la pata de la suplementación, estas patas de la mesa que sostienen al deportista, de entrenamiento, descanso y alimentación. ¿Qué podemos lograr con una nutrición óptima? Que es el objetivo que tenemos, por lo menos nosotros como nutricionistas, y tratamos de educar tanto al deportista como al entorno. Mejora de biomecánica, más que nada relacionada a lo que es composición corporal. Aumentar músculo, disminuir tejido adiposo, siempre vamos por ese lado. Una mejora fisiológica en cuanto a funcionamiento a nivel energético, por ejemplo, que es lo que produce una nutrición óptima, una buena hidratación, siempre dentro de un marco de salud. La idea es nutrir al deportista dentro de un entorno de salud, que es lo que trabajamos y lo que tratamos de trabajar. Nunca vamos a apuntar a deteriorar la salud del deportista, porque queremos que rinda al máximo, pero que rinda por mucho tiempo. ¿Qué nos encontramos en los deportistas en general?
Digo deportistas, me voy a abocar al jugador de handball, que también es un deportista y va a estar dentro de este grupo. Y seguramente muchos se van a sentir identificados con algunos de estos problemas. Salteo de comidas, sea por diferentes motivos de trabajo, de olvidarse o del apuro mismo de la vida diaria. No todos son deportistas profesionales que solo viven del deporte, la gran mayoría no es así. Creo que ahí el handball es como cualquier otro deporte, es un ejemplo de la gran cantidad de deportistas. Entonces a veces las comidas a las corridas se saltean, mala selección de alimentos, como comidas rápidas, sean pizza, fritos, los snacks o comidas de alto contenido de grasa, alto consumo de azúcar, en especial las bebidas azucaradas en gran consumo, baja ingesta de agua, que es un problema que veo en muchos deportes, una mala hidratación, sobre todo en momentos de entrenamiento y competencia. No se le da mucha importancia a la hidratación y es uno de los pilares del rendimiento. Y es algo que podemos corregir muy fácilmente. Ya a nivel estructural del deportista, baja masa muscular o elevado tejido adiposo, o las dos cosas. Cuando uno evalúa al deportista, todavía falta masa muscular para el puesto o para el deporte, o hay un exceso de tejido adiposo. Y un síntoma muy frecuente que es el cansancio, o llegar a la semana muy agotado, que puede estar relacionado o no con la alimentación, pero hay una relación muy directa. Problemas a nivel digestivo, a nivel de cuando uno se alimenta y entrena, como decimos acá, a veces llega pesado a entrenar, pero puede haber un malestar a nivel gástrico o intestinal, o no se recuperan lo suficiente de cada entrenamiento. Y después los problemas que tenemos en la logística de viajar a jugar, de viajar a entrenar, de las competencias, de estar en el club muchas horas, y esta logística hace que a veces no se alimenten correctamente o no planifiquen lo que se llevan para alimentarse. Bueno, brevemente, para poder hablar tanto del pre, intra y post o de la suplementación, primero hablar de qué están hechos los alimentos o qué comemos cuando comemos. Proteínas, fuentes de proteínas como la carne, la leche, los huevos o legumbres, en el caso de que no consuman productos de origen animal. ¿Por qué aparecen estos ladrillos en proteínas? Las proteínas son estructurales, las proteínas son para construir músculo. No es su función aportar energía, es estructural principalmente, entre otras funciones. Los almidones o hidratos de carbono se encuentran cereales como legumbres, pan, arroz, pastas, el pan. Algunas frutas tienen más contenido de hidratos de carbono que otras, como puede ser la banana. Entonces nos vamos a manejar con proteínas estructurales y los almidones, que son la nafta o el combustible del deportista. Por eso cuando hablamos de dietas o planes alimentarios que no tienen hidratos de carbono, que son muy bajos en hidratos de carbono, tenemos que tener mucho cuidado porque es nuestra nafta y el combustible para poder entrenar. Y las frutas y verduras como aporte de fibra y de vitaminas y minerales. Ahí está el aporte principal de vitaminas y minerales antes de pensar en una cápsula de multivitamínico o un fármaco. Por supuesto, el agua, somos un 70, un 60%, depende en qué edad estemos, hasta un 80% agua en nuestro cuerpo, así que el agua es fundamental en cualquier proceso. Entonces, saber que en deportes intermitentes como es el handball, el rendimiento siempre va a estar determinado por el consumo de hidratos de carbono. Esto es un postulado del Comité Olímpico Internacional, está ya ampliamente demostrado, y es nuestra combustible base de reserva y para poder utilizarlo en cualquier esfuerzo. Las proteínas las necesitamos en cantidad y en calidad para buena recuperación y desarrollo muscular. Las proteínas relaciónenlo siempre con la recuperación post-entrenamiento, post-competencia y para el desarrollo muscular. Y las vitaminas y minerales son necesarias en muchas o en casi todas las reacciones metabólicas, tanto en protección al deportista del estrés mismo del entrenamiento, como también en muchas funciones enzimáticas y en muchas funciones que entregan energía. O sea, las vitaminas y minerales son claves. Entonces, tenemos que tener un balance tanto en hidrato, en proteínas, en vitaminas y minerales, por supuesto en grasas, que no las nombré acá, pero también son esenciales, todo en su medida justa, que ya vamos a ir hablando un poco del pre, intra y post y del cómo aportarlos.
Bueno, este gráfico no los voy a complicar con gráficos, no se hagan problema, pero sí lo tengo siempre de base. Es un gráfico de Salting del año 71. Pero ¿por qué insisto con esto? Esto es un gráfico que muestra los depósitos de nafta o de glucógeno muscular, acá, versus el tiempo de ejercicio. O sea, eso en relación a la intensidad. ¿Qué es esto, las tres líneas? La primera línea que dice 30% del VO2 máximo es una intensidad prácticamente casi de reposo, de muy baja intensidad de movimiento. Y esto lo que me dice es que a esa intensidad los hidratos de carbono ni se enteran, ni los gastamos, ni los empezamos a utilizar. Ahí la energía principalmente la va a entregar la grasa, o sea que ahí no tenemos problema de gastar combustible. Ya cuando empezamos a acelerar un poquito la intensidad, al 60% empezamos a consumir el glucógeno, y al 75% o más del VO2 máximo, que es la intensidad de competencia o de entrenamiento habitual, vamos a estar por encima del 75% del VO2 máximo. Fíjense que a los 90 minutos se nos cayó la reserva de nafta. Entonces, ahí está, y esto nos demuestra, como este gráfico hay miles de estudios hechos, si hay intensidad alta necesitamos hidratos de carbono para poder rendir hasta llegar a más de una hora de entrenamiento de competencia. Por eso es fundamental el pre, el intra, para poder llegar con el tanque de nafta cargado, para poder rendir siempre al máximo durante todo el tiempo de partido o de entrenamiento. Bien, hablamos de hidrato de carbono, hablamos de glucógeno. Importante esta reserva, que llegamos a tener 300 a 400 gramos de glucógeno en el músculo, se reserva en músculo y en hígado, principalmente el músculo. ¿Y qué pasa con este glucógeno hepático? Este es el que se utiliza durante el ayuno nocturno, que nos permite aquí poder seguir con las funciones vitales durante el ayuno nocturno. Por eso es importante desayunar si entrenan por la mañana, y más si entrenan a alta intensidad, porque las reservas están por el piso, entonces necesitamos combustible para poder entrenar. En el caso de las proteínas, yo les hablé de la recuperación, o sea que vamos a hablar del post-esfuerzo. Primero, tener en cuenta que hay que cubrir una cantidad de proteínas que van a encontrar entre 1,6 a 2 gramos de proteínas por kilo de peso. No se compliquen mucho con los números, es para tener un estimativo de consumo diario. Sí tener en cuenta que todas las comidas del día deberían tener proteínas, además de los demás nutrientes. O sea, tratar de cubrir 25 o 30 gramos de proteína cada 3 o 4 horas. En cada comida que hagan del día, tratar de cubrir estas proteínas. ¿Para qué es esto? Se demostró que aportando proteínas en cada comida, manteníamos la masa muscular, si buscábamos mejorarla, se mejoraba. Entonces, por un lado, tratar de aportar proteínas en cada comida, y también por el otro, después de un entrenamiento, de una competencia, consumir proteínas junto con hidrato de carbono para una buena recuperación. Entonces ya hablamos de los nutrientes, vamos a meternos puntualmente en el pre, intra y post entrenamiento competencia. Por un lado hidratación, por un lado cubrir esa nafta o tratar de mantener el combustible lo más alto posible, y luego una buena recuperación. ¿Qué necesitamos antes de entrenar? Primero, tener los depósitos de nafta, yo le digo nafta, pero de combustible o de gasolina, tener los depósitos de glucógeno bien cargados. Tener en cuenta la digestibilidad o el tiempo de digestión de lo que yo comí antes de entrenar. Eso va a depender mucho de cuánto tiempo antes comí, para poder darle tiempo para que se haya digerido y que llegue a sangre ese combustible. Entonces ahí va a depender mucho de eso que les hablé al principio de la logística. A ver, si yo entreno, si tengo viaje hasta el entrenamiento o si viajo para competir, bueno, calcular bien los tiempos de ingesta previa para poder tener una buena digestibilidad y un buen aprovechamiento de esos nutrientes. Óptimo estado de hidratación, clave. Es algo muy sencillo de solucionar, es el punto de hidratación, y es el que más se descuida. ¿Cómo podemos hidratarnos pre-ejercicio? ¿De qué manera sería correcta? Agua, previamente,
Esto es un ejemplo, no lo tomen como algo, como un postulado que es así. Sí tener en cuenta de que si estamos a temperaturas menor a 25 grados, con agua estamos bien. Si ya estamos a más de 25 grados, agregar por lo menos una hora antes del ejercicio, además de agua, bebida deportiva. Bebida deportiva ya vamos a hablar en detalle, pero esas son las bebidas que tienen sales e hidratos, como las marcas conocidas de Gatorade o Powerade. Bueno, son 2 marcas nada más, pero cualquier otra también funciona mientras tenga sales e hidratos de carbono. Lo mismo con el tema de la comida. Estos gráficos, tanto este que tienen acá y lo que vamos a hablar ahora de alimentación previa, yo igual después les voy a mostrar bien la cita de dónde obtenerlo, pero acá en Argentina, hace unos años, para el seleccionado juvenil de básquet, la federación, la CAB, desarrolló el método CAB, que es tanto de entrenamiento de nutrición para el básquet. Y es muy aplicable en handball o en otros deportes de conjunto, y les recomiendo, es de acceso gratis, se descarga en PDF gratis en internet, método CAB, y el manual de nutrición o el área de nutrición dentro de este método CAB fue desarrollado por nutricionistas, por colegas, amigos, y la verdad que hicieron un trabajo espléndido en lo que es educación y van a tener muchos ejemplos de cómo organizarse en el pre y el intra y el post. Y también la utilidad de ese manual es que sirve mucho para replicar esa información y bajarla a los deportistas, a diferentes clubes. La verdad que es un material muy, muy útil. Bien, esto es simplemente, les digo, es un ejemplo. Lo que hay que tener en cuenta es haber comido preentrenamiento o precompetencia por lo menos dentro de las 2 o 3 horas previas. Siempre una fuente de hidratos de carbono, pan, cereales, galleta de arroz, cereales, no importa cuál, frutas, frutos secos de acuerdo a la tolerancia, lácteos de acuerdo a si consumen o no. Pero sí es fundamental el aporte de hidratos de carbono previo. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? No sé si estoy hablando solo o alguno que diga sí, estamos bien. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta para Gabriel? Todo muy claro. Muchas gracias. De mi parte, por lo menos. No, perfecto, perfecto. Igual les vuelvo a insistir, interrúmpame y dentro de los temas que vamos hablando lo podemos ir profundizando sin problema. Bien. Les hablé de la hidratación previa, una manera práctica de saber si están hidratados o por lo menos educar para la hidratación, y es la más sencilla, es el color de la orina. Esto se utiliza mucho de directamente pegar estas gráficas o estos colores en los baños para que el mismo deportista automonitoree su orina. Lo que buscamos es que sea casi transparente durante todo el día y muy especialmente antes de entrenar o competir. Entonces, hacer un automonitoreo por lo menos 1 hora antes o 30 minutos antes para tener tiempo de poder solucionarlo si está muy deshidratado. Si la orina está del color de la derecha de la pantalla, estos colores oscuros, necesitamos consumir más líquido. Lo mismo de la otra parte. Si está transparente o casi transparente, es una hidratación óptima. Siempre tener en cuenta las excepciones, que hay medicamentos o vitaminas que pueden colorear la orina, bueno, pero sacando esas excepciones, es una manera práctica de automonitorear la hidratación. Hay otras, por supuesto, otros métodos, como es la densidad urinaria. Este aparatito que se ve acá, que es un refractómetro, se pone una gotita de orina, se mira y tenemos una escala que nos da densidad urinaria. Simplemente, tomando una muestra de orina, podemos saber exactamente hidratación. Pero bueno, es un método que lleva más tiempo, que necesitamos en instrumental hacerlo, pero bueno, para un entrenador o para tenerlo para un equipo no es un material costoso y es útil, sobre todo para educar. Más que nada para hacer un test, por ejemplo, sorpresa en un entrenamiento, tomar una muestra de orina y ver cómo llegan a ese entrenamiento. Entonces el deportista se va a ir haciendo más consciente de la hidratación y se va a hidratar cada vez mejor. Nosotros en rugby lo hacíamos mucho cuando estaba en el club en Pucará. Usábamos mucho estos test, pero más que nada a nivel educativo. Caían uno, o sea, antes de un partido o de un entrenamiento, por supuesto, sin avisarle a los jugadores para que lleguen como su normalidad. Y nos servía para ir comparando y viendo quiénes estaban más hidratados o deshidratados y poder corregirlo.
Bien, esto es, bueno, es un ejemplo de cómo lo hacíamos y las planillas de informe, más que nada para densidad urinaria. Cualquier cosa, si quieren interés, las planillas me las pueden pedir y no hay ningún drama, se las envío, son simplemente planillas modelo como para hacer deshidratación. Bueno, tenemos solucionado el pre, nos vamos al durante. ¿Cómo saber si estamos hidratados o si está bien hidratado o cuánto tomar precisamente? Más que nada, cuánto hidratarse o cuánto debe tomar el deportista. Bueno, podemos hacer test rápidos o test sencillos de elaborar por el mismo deportista, que es el peso antes y después. En algún entrenamiento o inclusive en un partido, para saber tener un testeo en un partido, pesarse antes con la menor cantidad de ropa posible, para que la ropa no absorba la transpiración, porque si no después la vamos a pesar ese líquido en esa ropa, pero con la menor ropa posible, y volverse a pesar después de haber entrenado o competido de la misma forma. Registrar lo que uno toma, lo que el deportista toma en ese entrenamiento o competencia, porque eso hay que, por supuesto, sumarlo. Y esa diferencia en realidad lo que nos va a dar es cuánto transpiró el deportista, cuánto perdió por sudoración. De esa manera podemos tener un promedio de realmente cuánto debería tomar, porque cada uno transpira distinto y las pérdidas son diferentes de una persona a otra. En promedio uno calcula una pérdida de 1 litro por hora de entrenamiento, pero eso es muy relativo. Ni hablar en temperaturas diferentes, a diferente humedad o más calor, pero en la misma situación 2 personas transpiran muy diferentes. Entonces, cada tanto, o hacerlo alguna vez un testeo, o en 2 momentos del año, un clima frío y un clima cálido, nos da por lo menos un promedio de qué pérdidas, o si tenemos que tener más en cuenta a ciertos deportistas que transpiran demasiado. Entonces vamos a tener mayor atención en la hidratación en esos deportistas. Entonces, volviendo a la hidratación puntualmente, agua siempre a demanda, o sea, cuando uno va teniendo ganas, y tomarlo a intervalos regulares. Y si estamos hablando de arriba de 1 hora de ejercicio, como puede pasar en un entrenamiento o en un partido, ahí aparece la bebida deportiva. Entonces, tanto en entretiempo o en los cortes, siempre es recomendable en competencia y en partido tener a mano bebida deportiva. Va a depender de los recursos del club, obviamente. Yo les planteo lo que sería ideal. Igualmente una bebida deportiva se puede hacer caseramente, no caer en lo comercial, porque una bebida deportiva es azúcar o azúcares de diferentes origen, pero es azúcares, agua y sal, y un saborizante o una fruta que dé sabor, y ahí tienen una bebida deportiva excelente. ¿Qué pasa en el entretiempo? Volvemos al gráfico anterior que les había dicho de cuánto dura esa reserva de nafta. Hablamos de los 90 minutos como límite y antes ya se empieza a agotar. Entonces, es clave la recuperación en entretiempos. Nos va a permitir llegar con las reservas, o por lo menos no agotar las reservas al final del evento. Entonces, ¿qué podemos obtener, qué podemos hacer en el entretiempo, además de la bebida deportiva? Hay opciones desde la industria, como pueden ser los geles, que uno más los tiene relacionados quizás al corredor o al ciclista, pero son opciones de rápida digestión, de fácil digestión y fácil traslado, que por supuesto tienen su costo, pero es una opción rápida de hidratos de carbono para un entretiempo. Lo mismo que los distintos tipos de gomitas o chom que también vienen a nivel comercial. Frutas, asegurarse de que si es banana o otra fruta, traten de que esté bien madura, y no una banana verde, porque la digestibilidad de una banana verde es mucho tiempo y no va a poder seguir jugando después del entretiempo, no la va a digerir. Así que ahí tengan cuidado con el tema de la fruta, para este momento. Las gomitas o gominolas, como dicen en algunos países, las gomitas comunes, es un aporte de azúcar. Acá hago una aclaración, todo esto estamos pensando en deporte, nutrición deportiva para el entretiempo de un partido, no para la vida diaria y para andar comiendo gomita o exceso de azúcares durante todo el día. Es para ese momento que necesitamos recuperar azúcares de forma rápida. Almohaditas de avena y por supuesto siempre bebida deportiva, más en el entretiempo. Entonces debería andar más allá del agua, que siempre está presente, pero no descuidar la toma de bebida deportiva y alguna fuente de hidrato de carbono para poder recuperarse mejor y poder rendir al máximo hasta el final del partido. Una pregunta. Sí. ¿Se puede también, Natalia. sí,
Buenas noches. ¿Se puede también frutos secos? Los frutos secos hay que tener mucho cuidado, porque la digestibilidad no sería la mejor opción, salvo que sea alguien que le guste los frutos secos, los coma siempre en un entretiempo y esté recontra acostumbrado. Porque nunca se va a digerir el fruto seco del entretiempo al partido, porque es Claro. aceite, fibra y proteínas. Hidrato de carbono me lo va a aportar en muy poca cantidad y lo que va a generar es una digestibilidad muy lenta y seguramente puede causar trastornos a nivel gastrointestinal. O sea, no es la mejor opción nunca en intraesfuerzo los frutos secos. Por más que uno vea que algunos lo consumen, sería en alguien muy especial o alguien que ya está recontra acostumbrado, muy acostumbrado a digerirlos, y es más por gusto que por aporte de energía. Ok, porque a nosotros en el club donde yo entreno nos hacían, o sea, la nutricionista nos decía que comamos frutos secos. Ojo, yo me refiero a nueces, maní o almendras de ese tipo, no a los frutos desecados como puede ser la pasa de uva, que sí puede ser una opción, ojo. O Ok. duraznos o pasas, eso sí porque es prácticamente 100% azúcar. Tiene algo de No. fibra, pero es básicamente hidrato de carbono. Lo que no recomiendo y no se recomienda nunca son los frutos secos, que son como las semillas. Nueces, castañas, avellanas, almendras, de ese tipo no. Vale, muchas gracias. Ah, Profe, una consulta. sí, Melissa. ¿Qué fruta, digamos, no se recomienda del todo para ciertos, digamos, antes o ahorita estás explicando durante el ejercicio, pero cuál definitivamente no cabe en alguno de esos momentos que no se debe de comer o cualquiera puede estar bien? En realidad no es que hay una que no cabe, uno puede decir más óptimas. Yo siempre, el tema de la banana es por una cuestión de que en menos cantidad, con una porción chica, obtengo mucho más hidratos de carbono que otras frutas. Pero perfectamente puede ir otra fruta, una manzana, una naranja. Siempre las frutas probando tolerancia previa en esos deportistas en algún entrenamiento, porque tanto la naranja como la banana como la manzana puede causar intolerancia porque tienen fibra, o sea, la digestión es más lenta. Después hay que adaptarlo a, si yo quiero algo ideal de una manzana, por ejemplo, la tendría que sacar la cáscara y tenerla un poquito oxidada. Cuando se pone un poquito negra, ahí se digiere mucho más rápido. Son detalles. Después hay deportistas que van a comer la manzana con cáscara y no va a tener ningún problema. Hay que ir probando. Lo que no le daría de fruto, por ejemplo, es una palta, porque el contenido de grasa es altísimo y no lo va a digerir nunca. Gracias. Bien, y llegamos al después. El después, recuerden que hablamos de después, igual recuperación. Fundamental nunca saltear la comida ni la bebida después de haber entrenado o competido. Esa comida es clave para una buena recuperación tanto de la nafta o del glucógeno como del músculo. Entonces, si hablamos de hidratos de glucógeno y músculo, hablamos de hidratos de carbono más proteínas. Entonces, es clave que la comida o lo que uno coma después de haber entrenado o competido tenga hidrato de carbono y también tenga proteínas, ambos dos. Sea en su casa, sea en un snack, o sea en una vianda o alguna comida que uno se lleva al lugar de entrenamiento o competencia. Disminuir al mínimo las grasas porque van a retrasar la absorción de esos nutrientes. Y una buena hidratación. ¿Cuánto tenemos que hidratarnos? ¿Se acuerdan que les había dicho del pesaje antes y después? Bueno, de las pérdidas del peso que apareció en la balanza, del antes versus el después, ese peso que tienen después, hay que recuperar, si perdieron 2 kilos, o sea, si perdieron 2 kilos, hay que recuperar 3. Son 150% de las pérdidas. No todo de golpe. Ese número hay que recuperarlo dentro de las 6 horas siguientes. Estas son las recomendaciones que van a encontrar en cualquier recomendación internacional de cualquier asociación. Coinciden en que hay que recuperar el 150 de las pérdidas. Después hay que adaptarlo al horario, las posibilidades, la bebida, pero tengan en cuenta que hay que recuperar más de lo que uno pierde. Siempre bebida deportiva, esto sí. Después de entrenar o competir, bebida deportiva que nos aporte hidrato de carbono, sales y además de agua, y después continuaremos con agua. Eso sí es clave. En cuanto a la comida,
Esto se los dejé para que tengan las recomendaciones o cuánto, no me voy a meter en los detalles, pero sí que tenga hidratos de carbono y que tenga proteínas. Pueden ser alimentos, pueden ser también con suplementos, que ya vamos a hablar de los suplementos, pero sí con tener una fuente de proteína que puede ser una carne blanca, un pollo, un lácteo, y un hidrato de carbono que pueden ser cereales, pan, algún budín que hagan de avena o huevo y claras. Esa foto que está ahí del suplemento, una proteína en polvo con algunas frutas, por ejemplo, si quiero usar suplementación para recuperarme, pero es simplemente una comida que si nos toca después de una cena o un almuerzo, y puede ser una comida, es fácil de hacerlo. Arroz con pollo, pastas también con pollo, con carne, sándwich, que entre dos panes podemos también poner una fuente de proteína, como puede ser el pollo o puede ser el jamón, licuados con lácteos y con frutas, que aportan proteínas y aportan hidratos de carbono. Es múltiple las opciones, pero sí tener en cuenta que tengan los dos nutrientes, hidratos y proteínas. ¿Qué tener en cuenta cuando uno viaja? Yo le digo el kit de nutrición e hidratación, ejemplos para llevar cuando viajan o cuando van a jugar a otro lado. Siempre tener una caja o una valija con bebida deportiva, fruta fresca, gomitas, barras, geles, si hay posibilidad de comprarlos, si no, como les dije, frutas, gomitas, opciones para el entretiempo y las opciones para el postpartido. Pueden ser sándwich, pueden ser frutas, pueden ser algún budín hecho con claras, con huevo, que es la parte de proteína, avena, bananas. Ahí estará el ingenio de cada uno o de cada, en el caso nuestro, nutricionista, para poder ver qué opciones se adaptan a los recursos también con los que contamos. Bien. ¿Preguntas? Con permiso, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, yo no. Acá nosotros teníamos una discusión con unas chicas de mi equipo, muchachas de 13, 14 años que anteriormente participaron, por ejemplo, a nivel escolar. Una mamá, por cuestión de ella, decidió y dice, bueno, en el medio tiempo les damos una cucharada de miel de abeja, ¿verdad? Sí. Una cucharada así de miel en el medio tiempo. ¿Qué tan bueno fue, digamos, esa práctica, esa decisión, o efectivamente nos ayuda? Sí, en O realidad de es una todo. fuente de hidratos de carbono que tiene glucosa y tiene fructosa, o sea, son dos hidratos de carbono diferentes. Es una buena opción, o sea, no está mal lo que hizo la madre. Después está en cómo lo vehiculizamos, porque eso de la cuchara, bueno, ahora no se nos ocurriría nunca en tiempos de COVID estar con la cuchara pasándola a los deportistas, Entre pero bueno, todos. sí, no sería lo mejor, pero la miel sí es algo a utilizar con cuidado porque el contenido de fructosa puede causar alguna intolerancia, pero esto es como cualquier alimento. Todo lo que yo vaya a probar, y más en un entretiempo de un partido, lo tengo que probar en el entrenamiento, lo tengo que probar fuera de la competencia. Porque yo no sé qué efecto le va a hacer a nivel gastrointestinal ese producto. Entonces siempre tengo que probar todo antes y no en un partido. En un partido, yo siempre pongo el ejemplo de la zapatilla. A nadie se le ocurriría comprarse unas zapatillas y sacarlas de la caja y ponérselas el día del partido. O sea, las va a usar antes. Entonces la alimentación es igual. En un partido tienen que probar todo, haberlo probado antes. Si va bien y no hay ningún problema, es una opción para agregar algo de miel. Después, bueno, veremos cómo se lleva a nivel práctico, porque pasar un tarro de miel entre los jugadores para que se coman una cucharada no lo veo muy viable o muy higiénico, pero bueno, es una opción. De hecho, acá en Argentina también hay, y seguramente tendrán distintas frutas de acuerdo a los países, pero el dulce de membrillo, de batata, son dulces compactos que vienen en porciones individuales y también son una opción viable. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles serían los principales errores que comete un atleta antes de los partidos? ¿Cuál sería el principal error desde el punto de vista de alimentos?
Uy, pregunta compleja. Principales errores, a ver, le puedo decir varios errores, después veremos si son principales, pero ya nombré algunos como puede ser el no llegar bien hidratado, el comer lo haber hecho una comida muy cercana a ese entrenamiento y más si esa comida tiene algún contenido de grasa, fibra o gran cantidad, por ejemplo, de carnes que no son digeribles en poco tiempo. Entonces, uno tiene que llegar al partido, a la competencia, con el estómago ya sin alimento, que haya pasado el estómago y que esté el intestino y ya se ha absorbido. Una vez que uno empieza a entrenar a alta intensidad, la digestión se detiene, entonces todo lo que está en el estómago se queda ahí y causa esa sensación de, a veces, náuseas o de que la comida sube y baja, como decimos. Es un error o por no haberlos explicado, o por lo que sea, pero es un error muy común, o ir a jugar o competir con muchas horas de ayuno, también es un error que uno ve, de haber estado muchísimas horas sin comer e ir a competir o a entrenar, a llegar a entrenar con muchas horas de ayuno. Si es un entrenamiento a baja intensidad, no hay ningún problema, pero si es un partido o es un entrenamiento de alta intensidad, si estamos en ayunas, no vamos a rendir. Y, perdón, el otro error muy frecuente es lo que les dije hace un rato, es probar cosas el día del partido. Un alimento, un suplemento, algo, hacer la prueba ese día del partido. No sabemos cómo nos puede llegar a caer. Bien, ¿alguna pregunta más? Cualquier cosa, igual volvemos, no hay ningún problema. Bien, les quiero hablar un poquito de suplementación, que es un tema que lo desarrollo bastante, es un tema que me he investigado bastante en distintos deportes, y más que nada lo investigué desde el lado de la cantidad de mitos que hay de la suplementación y de cómo se pondera la suplementación por encima de muchas otras cosas, cuando en realidad la palabra lo dice, suplementa nada más todo el resto, no es la base de nada. ¿Qué buscamos o qué buscan en cualquier deporte, sea desde handball o de cualquier otro tipo de deporte, en una suplementación? Hay suplementos para la mejora de la composición corporal, o por lo menos teóricamente lo que se busca es descenso de grasa o aumento de masa muscular, o es lo que venden los suplementos. Mantenimiento de la energía o las reservas de glucógeno, que la fatiga aparezca más tarde, más potencia, efectos antiinflamatorios, reparación de tejidos, prevención de lesiones, corregir déficit de algún micronutriente que no aportamos con alimentos, aportarlo con suplementos. O sea, los efectos potenciales buscados son múltiples y a veces rozan los efectos mágicos que se buscan. Prevenir la deshidratación, entre otros efectos. Ahora, ¿qué pasa en el deporte en general? Hay un gran consumo de suplementos sin ningún tipo de asesoramiento profesional, y eso creo que todos los que estamos presentes lo vemos diariamente y lo vivimos o lo escuchamos. Gran consumo de suplementos mal prescriptos, tanto en la forma de tomarlo o en las dosis como en el momento de tomarlo. Mucha influencia del marketing, sobre todo cuando aparece un referente del deporte tomándolo. Poco respaldo científico en lo que toman. O sea, parecería que prevalece lo toma tal, entonces funciona, lo toma tal referente o tal deportista de alto rendimiento, entonces debe funcionar. El uso de suplementos antes de fortalecer las bases, alimentación, entrenamiento y descanso. Esto lo veo diariamente en la consulta o en los clubes. El deportista que viene, el jugador que viene con el suplemento en la mano y me dice directamente cómo lo puedo tomar, y cuando uno empieza a indagar y a hacer la entrevista, se da cuenta que quizás el deportista, el jugador no desayuna, saltea comidas, toma alcohol. Entonces, primero hay que fortalecer todo lo demás antes de pensar en utilizar un suplemento. Hay una creencia, y esto es muy común, de que los suplementos influyen mucho en el rendimiento, de que uno no puede rendir al máximo o ser elite sin tomar suplementos. Y en realidad los suplementos, el porcentaje de mejora es menor al 2% o al 1%. Fueron diseñados y son diseñados y estudiados para la elite, para tener una mejora mínima. Lo que pasa es que en una elite una mejora mínima significa salir primero o salir décimo.
Después se ha bajado al público en general los suplementos porque son el mercado de venta. Pero la influencia en el rendimiento de los suplementos siempre es muy, muy escasa. Por supuesto que hay suplementos que mejoran, pero ese porcentaje de mejora no se compara con una buena alimentación, descanso y entrenamiento. Ni siquiera le llega al talón. Y por supuesto presente el efecto placebo. Muchos jugadores y muchos deportistas necesitan tomar algo para sentirse mejor, o uno les da, si les dan una cápsula con aire o con agua, va a rendir bien. El efecto placebo es real y está. Entonces, a tener en cuenta, para pensar en suplementación, antes que hablemos de suplementación, es primero tener al 100% entrenamiento, alimentación y descanso. Después, hablarme de comprar un suplemento. Cualquier suplemento los puede mejorar en un porcentaje muy pequeño comparado a los beneficios de hidratación, alimentación, buen entrenamiento y buen descanso. Ojo con que muchos no traen lo que dice en la etiqueta. Si hay una estadística, hay varios estudios a nivel mundial, más del 80% de todo lo que hay en el mercado, lo que hay adentro del pote no es exactamente lo que dice la etiqueta. En cantidad, en dosis, en ingredientes. Y muchos, y eso que digo muchos no es poco, porque más del 10% de la suplementación que da vuelta por el mundo tiene riesgo de doping positivo, o sea, de estar contaminado con sustancias que dan doping positivo, porque el control que hay sobre los suplementos no es el mismo que hace la ley sobre los medicamentos. Entonces hay muy escaso control. Siempre consultar un profesional antes de tomarlos, tener en cuenta que no todos los suplementos sirven para todos los deportistas. Y metiéndonos un poquito en suplementos, para que conozcan un poco de algunas de las clasificaciones, la que se utiliza habitualmente y la que utilizamos es la del Instituto Australiano del Deporte, que es muy práctica porque tiene acceso gratis en la web, buscan el ICE y van a tener una clasificación de todos los suplementos en 4 grupos: A, B, C y D. Es sencillo, los A es lo que hay evidencia que mejora el rendimiento, todos los que están en grupo B hay pocas evidencias, el grupo C no hay evidencias que demuestren beneficios, y el grupo D o da doping positivo o están prohibidos o tienen alto riesgo de dar doping positivo. Entonces, centrándonos en los dos primeros, que son los que podemos llegar a pensar en usar, porque el grupo C no lo vamos a usar porque no hay evidencia que demuestre beneficio, el grupo D tienen sustancias peligrosas para la salud. De todos estos nombres que hay acá, les quiero rescatar, el grupo A es lo que tiene evidencia en el rendimiento. Todo lo que es alimentario, como es la proteína, lo que hablamos de los geles, las bebidas deportivas, por supuesto que van a tener implicancias en el rendimiento. Las vitaminas solamente si hay déficit tienen beneficio de rendimiento. O sea, si a mí me falta hierro, está bien, si tomo hierro voy a mejorar, pero porque me faltaba hierro. No porque tome hierro de más o calcio de más voy a mejorar. Y después están los suplementos que mejoran la performance directamente, como es la creatina, cafeína, beta-alanina y otros. Ahora vamos a ver puntualmente en handball y en qué situaciones cuáles podemos llegar a utilizar. Dentro del grupo B, donde hay poca evidencia que mejore el rendimiento, encontramos el colágeno, que está muy de moda, los aminoácidos ramificados que se utilizan y mucho están dentro del grupo B, donde hay poca evidencia en el rendimiento, la carnitina, les nombro algunos que son por ahí conocidos y se nombran, las cetonas, el HMB, son suplementos que todavía para el rendimiento deportivo falta investigación. En handball, ¿de qué nos podemos agarrar de la industria de la suplementación? Ya los nombramos: bebidas de hidratación y sales. Gainers son suplementos, o ganadores de peso, son suplementos que es una mezcla de hidratos de carbono y proteínas. Entonces son suplementos que podemos llegar a utilizar como reemplazo o alguna situación puntual que yo no pueda comer una comida con hidrato y proteína, puedo usar un suplemento. Pero me refiero a que es solo por practicidad, no porque yo lo tome voy a mejorar. Me sirve por ahí por práctico, porque llevo el polvo en el bolso y puedo comer en una situación que no tengo otro alimento a mano, nada más que por eso. Lo mismo pasa con las proteínas. Por más que todos los deportistas toman proteína, parecería que todos toman, es una cuestión de practicidad nada más. No es diferente tomar una proteína a comer. Ahora les voy a mostrar qué fácil se reemplaza una medida de proteína con alimentos. Bueno, la creatina, cuando uno está en una etapa de fuerza, de potencia, es un suplemento que se puede utilizar.
La cafeína lo mismo, la cafeína lo que hace es que la fatiga la sientan un poquito más tarde, o sea, actúa a nivel del sistema nervioso central y desplaza la sensación de fatiga. Se han visto beneficios en todo tipo de deporte, no solamente en larga distancia, que es lo más habitual, también en deporte de equipo, deporte de conjunto, la cafeína puede tener sus beneficios. Van a escuchar de la beta-alanina en los momentos que se genera gran cantidad de ácido láctico. Hay un signo de pregunta porque realmente la utilidad en handball es muy baja, salvo algún momento de pretemporada, algún momento de entrenamiento lactácido, es muy leve la utilización. Y un multivitamínico solamente por déficit. No hay que tomar multivitamínicos porque sí. Las vitaminas las cubrimos perfectamente con la dieta, salvo que haya algún déficit, pero un déficit que aparezca en un laboratorio o en un análisis, no porque se me ocurre que tengo un déficit. Entonces ahí puedo llegar a utilizar un suplemento. Todo lo demás que anda dando vueltas, falta investigación. O sea, todavía falta investigación para recomendarlo, para decir tomalo, que te va a mejorar el rendimiento. Desde la ciencia todavía falta investigación. ¿Por qué decimos de la proteína que no es algo indispensable como suplemento? Porque es muy fácil de cubrir. Fíjense qué fácil cubrimos una medida de proteína. 6 claras de huevos, un pedacito de carne, sea de pollo o de carne roja o de cualquier otro tipo de carne, con 100 gramos, 120 gramos ya lo cubrimos, que es una porción muy chiquita. Con leche quizás es más complicado porque tomarse 750 centímetros cúbicos de leche ya es más difícil, pero para que vean que es sencillo de cubrir con la alimentación. Entonces va a depender de la practicidad de cada uno. Quizás después de entrenar, hasta que yo me siento en mi casa a cenar, pasan muchas horas. Bueno, tener un suplemento, o después de un partido, tener un suplemento de proteína, que yo le sumo alguna fruta, tengo una buena comida de recuperación. Pero simplemente por practicidad, no porque sea mejor que la comida. Se lo resumo acá. O sea, ¿cuándo puedo utilizar proteínas como suplemento? Cuando no puedo hacer una colación o una comida dentro de la hora post ejercicio, por practicidad para poder llevarla en viaje, en bolsos, que a veces la comida es más complicado. En algunos casos como opción de snack entre alguna comida que yo no pueda hacer con alimentos. Agregado a una bebida que tenga hidratos, como una bebida deportiva, una bebida de hidratación, tengo una buena bebida de recuperación de glucógeno. Pero no es mejor que comer, es simplemente otra opción, una alternativa. Si tenemos deportistas, jugadores que son veganos, a veces cuesta cubrir con alimentos en algunos momentos la proteína, entonces me puede servir algún tipo de proteína vegana como suplemento. En el caso de multivitamínicos, yo rescaté los suplementos de estos dos que son los más utilizados o los que más se venden. Cuando a veces uno siente, estoy cansado, tomo un multivitamínico, sin pensar el origen de ese cansancio. No hay evidencia de mejora del rendimiento con el uso de multivitamínicos si no hay un déficit previo. O sea, si a mí no me faltan vitaminas que yo tome de más, lo que voy a generar es eliminarlas o por orina o que se acumulen en grasa. Algunas vitaminas se acumulan, otras se eliminan por orina. No voy a mejorar el rendimiento. Tener en cuenta que excesos de vitamina C puede afectar algunas adaptaciones del entrenamiento, del ejercicio, o sea que puede, en lugar de mejorarnos, puede empeorarnos. ¿Y cuándo utilizar un multivitamínico? A ver, si hay una etapa de muy alto volumen de entrenamiento, en pretemporada, doble turno, triple turno, en un jugador que coma poca fruta y verdura, bueno, puedo llegar a pensar en un multivitamínico. En otro caso, no tiene ningún uso a nivel de rendimiento. Y les quise rescatar los suplementos para pérdida de tejido adiposo, para bajar de peso, que a veces en algunas etapas del año o en algunos jugadores o deportistas, el hecho de haber, como pasó ahora en cuarentena, haber aumentado de peso y a nivel de tejido adiposo, buscan las soluciones mágicas. Tengan en cuenta que no hay suplementos que hayan demostrado efectividad en descenso de tejido adiposo. No existe ningún suplemento que sirva dentro de un marco de salud. Porque todos los que demuestren efecto positivo, o sea, si yo tomo algo o alguien tomó algo y bajó mucho de peso, y más si lo bajó en poco tiempo, seguramente ese suplemento está contaminado o tiene algún fármaco dañino para la salud que da doping positivo, como puede ser anfetaminas o hormonas, que por supuesto van a bajar de peso, pero tiene daño para la salud.
O sea, no hay ningún suplemento sin daño para la salud y sin que sea un suplemento prohibido que ayude a bajar de peso. Hasta el día de hoy no ha salido nada útil. Si no, no tendríamos la epidemia, la pandemia de obesidad y sobrepeso que hay en todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer para bajar el tejido adiposo? Entrenamiento. Evaluar si ese jugador necesita bajar y cuánto, eso es clave. A ver si hay generar un objetivo posible de descenso. No hay descenso de peso ni de tejido adiposo si no tengo un déficit de calorías en la dieta. Por más que yo haga lo que haga, tengo que generar un déficit. Siempre dentro de un plan con calidad. O sea, si yo bajo calorías, lo que queda tiene que ser de muy buena calidad, tanto proteínas, hidratos de carbono, eso siempre. Cubrir requerimiento y no utilizar ningún suplemento porque hasta el día de hoy no hay ninguno que ayude. Y al revés, que esto es muy común y lo que buscamos en muchos jugadores, depende del puesto, el aumento de masa muscular. Tampoco hay nada mágico dentro de la suplementación. Hay que entrenar para eso, hay que tener un objetivo real de aumento de masa muscular, o sea, ver si ese jugador realmente puede subir esos kilos de músculo de acuerdo a esa estructura. No hay hipertrofias y al revés que descenso de peso. Si no hay un extra de calorías, o sea, si yo no como de más, no voy a aumentar masa muscular. Cubrir proteínas, cubrir hidratos de carbono. Los suplementos me pueden servir como un gain, estos suplementos que son mezcla de hidratos de carbono y proteína o proteína, solo por practicidad, no son mejores que comer. Es simplemente que me pueden ayudar a meter una comida más dentro del día, nada más. Como suplemento de aumento de masa muscular, la creatina es útil. La beta-alanina hasta ahí nomás, pero sí, un plan de suplementación de aumento de masa muscular en general va a tener creatina, puede tener hidratos de carbono o proteínas como suplemento, pero lo puedo cubrir con alimentos. No hay más que esto. Dentro de la salud y de lo no prohibido, por supuesto, y lo que no es doping positivo y no tiene daño para la salud. Nombré el doping, simplemente tenerlo en cuenta. El doping, por más que no tengan testeos antidoping, piensen en la salud de los jugadores, o en la salud del deportista. Entonces, los suplementos pueden venir contaminados o el deportista puede querer acceder a sustancias prohibidas para mejorar la masa muscular o para mejorar el rendimiento. Tener en cuenta que siempre el daño está, el riesgo está y es alto. ¿Riesgo de qué? Uno de los efectos, más allá del riesgo de lesión, que aumenta a más del doble, un deportista que utiliza, por ejemplo, esteroides, el riesgo de lesionarse es del doble. También uno de los riesgos altísimos del uso de sustancias, sobre todo esteroides anabólicos, son la trombosis, o sea, los coágulos que se generan, los trombos. Y siempre pongo esta foto que es de hace unos meses. Yo trabajo en clínica, además de nutrición deportiva, tengo el consultorio, más allá del consultorio mío, lo tengo dentro del hospital. Y en el hospital recibimos hace muy poco en terapia intensiva un deportista que usó esteroides, un trombo en la arteria femoral. O sea, se le tapó la arteria femoral con un coágulo gigantesco, no falleció de casualidad, por milagro, o no perdió la pierna de milagro, lo pudieron eliminar el coágulo, pero es un riesgo altísimo dentro del uso de esteroides. Lo dejo esto que no se relaciona quizás al handball directamente, pero para educar a los atletas que tengan el cuidado de que no es inocuo usar fármacos. Bien, dentro de los suplementos recuerden siempre que algunos suplementos son ayudas ergogénicas, o sea, mejoran el rendimiento en algunos deportistas, algunas veces y bajo algunas condiciones. No todo es para todos. Y resumiendo un poquito de todo lo que hablamos, alimentación variada, siempre incluir frutas, verduras, cantidad adecuada de hidrato de carbono, que es nuestra nafta, no saltear comidas, en especial ni antes ni después de entrenar, tomar abundante agua y bebidas hidratantes en entrenamiento y competencias, el descanso es clave para todo esto, y nunca tomar un suplemento sin asesoramiento profesional. El que le vende el suplemento nunca va a ser la mejor referencia, por supuesto, o sea, no le crean al que le vende. Traten de buscar asesoramiento por otro lado. Esto es lo que les decía del método CAM. Siempre agradezco especialmente a 3 colegas amigos que lo han desarrollado.
pueden buscarlo en la web, Método CAB, y van a tener bastante info que les va a ser útil en lo que es nutrición en deporte de equipo. Por más que esté aplicado a básquet, es muy aplicable a diferentes deportes, tiene muchas herramientas prácticas. Bueno, y siempre termino con una frase de que aprendemos de los errores, siempre podemos disminuirlos si trabajamos con criterio, pasión por lo que hacemos, y siempre tener en cuenta que hay una distancia muy grande de toda la teoría a la práctica en campo. O sea, traten de bajar esa teoría, trabajar en campo, trabajar con los deportistas para disminuir sobre todo los errores que todos cometemos, pero bueno, tratar de minimizarlos. Así que bueno, muchísimas gracias, y ahora voy a dejar de compartir más que nada para tener acceso a preguntas, consultas y tener un intercambio, porque ya le estoy hablando a la pantalla demasiado y los quiero ver. Bueno, les voy a pedir a todos que prendan la Perdón, cámara. ahí están les dejo, igual lo van a tener la info, contacto vía Instagram, vía mail, más allá de lo que charlemos ahora, después que surjan dudas, el contacto es permanente, abierto, así que ningún problema, para eso está. Bárbaro, Bien. bueno, muy bien. Felicitaciones por la ponencia. Y ya saben, ahí quedan las redes, los contactos de Gabriel, para cualquiera que quiera realizar una consulta. Bien. Papi, ¿cómo lo pusiste? No, Yo ahí tengo no. una consulta. Y Max, Sí, Max. Bueno, yo soy de un pueblo lejano de la capital de Costa Rica. Sí. Cada vez que jugamos, tenemos que, bueno, y las pocas veces que jugamos, tenemos que trasladarnos entre 130 a 140 kilómetros, a veces entre 200 a 300 kilómetros. Eso significa que tenemos que salir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para jugar ese día a las 10, a las 11 de la mañana. Y los muchachos, algunos no les gusta desayunar, se descomponen, se me descompone, sí, durante el viaje. Uno de los viajes, que ahí está la colega, llegamos a las 10 de la mañana y a las 10:30 ya estábamos jugando. Entonces, la pregunta sería, ¿qué recomendaciones me daría usted como para estabilizar al chico? Porque va a llegar en un estado de descomposición, no quisieron desayunar. ¿Qué recomendaciones me daría para enfrentar el juego? Oye, bajándonos del bus y casi que jugando. Bien. Gracias. Ahí en esos casos que es común que pase. Pasa lo mismo, por ejemplo, en otros deportes que entrenan muy temprano a la mañana y que no les gusta desayunar porque se sienten pesados o se descomponen. Muchos deportistas que entrenan, pasa mucho en natación y en otros deportes, que entrenan quizás 6 de la mañana y no se van a despertar a las 4 de la mañana para desayunar. Entonces, como recomendación es tener una buena última comida, una buena carga de hidratos de carbono previa, que puede ser, depende del horario que salen, pues si sobre el bus, o sea, si no pueden comer nada por una cuestión del movimiento, porque se descomponen, van a tener que comer antes. Entonces, si pueden comer arriba del bus, la última comida será quizás en esa noche previa arriba del bus o antes de subir al bus, depende del horario, las horas que tarden en llegar. Y no importa si no hay un desayuno, porque si hay una buena carga de hidratos de carbono, o sea, un plato con arroz, con otro tipo de almidones, con papas, que tenga una buena cantidad de almidones o hidratos de carbono, va a poder soportar el partido, porque vamos a tener en cuenta hidratarse, utilizar en el viaje bebidas deportivas que ya tienen azúcares. Entonces, en lugar de tomar agua solamente, tomar bebidas deportivas las últimas horas del viaje. Entonces van a llegar bien hidratados, le van a aportar azúcares y ya después se van a empezar a hidratar en el partido. Entonces lo van a tolerar bien, aprovechar el entretiempo con bebida deportiva también. Entonces no va a haber tanto problema. Evitar el desayuno, a eso voy. Tratar de evitar el desayuno, pero tener una carga previa, tanto en la última comida previa, y hidratarse con bebida deportiva durante el viaje. Sí, Gabriel, buenas noches. Sí. En una charla sobre fisiología del ejercicio e hidratación,
El doctor Julio Callejas, especialista en fisiología del ejercicio español, nos decía que uno de los mejores hidratantes que había era la leche. Nos mencionaba que la leche se debía tomar, pues evidentemente no durante el partido, no durante la competencia, sino previa y post la competencia, en pequeños sorbos, que era uno de los líquidos que más y mejor se asimilaban, incluso con respecto al agua o las mismas bebidas isotónicas o hipertónicas que hay en el mercado. Él nos decía eso y nos decía que se debía consumir en pequeños sorbos, en ratitos, estar tomando ahí pequeños lapsos de tiempo la leche. Es algo que porque le hago la consulta porque no se mencionó nada con respecto a la leche durante la charla. No, Si usted tenía algún conocimiento al respecto. Sí, pasa lo siguiente. La leche lo que tiene es, al tener una estructura también de proteínas, lo que hace es que se retenga más cantidad de agua de lo que uno, o sea, cuando uno la consume, el agua uno la elimina más rápido que la leche, o sea, se retiene más tiempo el líquido con un producto como la leche. Ahora, eso es desde los estudios en laboratorio en el deportista. Cuando uno lo lleva a la práctica, hay varias cuestiones a tener en cuenta. La tolerancia a los lácteos no siempre es la mejor, causa inflamación, causa intolerancia. A nivel práctico, por ejemplo, uno ya sabe que la leche la tiene que llevar bien refrigerada porque por una cuestión bromatológica, y la cantidad que uno puede consumir a veces no es suficiente para la hidratación, depende de la duración del encuentro. Para el post-encuentro, yo lo veo sí muy eficaz porque estamos aportando hidratos de carbono con la lactosa, proteínas, hidratación. O sea, para el post es excelente. Una leche, inclusive una leche chocolatada, agregándole azúcar, es un excelente recuperador post-entrenamiento. Pero para el pre, yo no la recomiendo porque tiene una tolerancia generalmente baja. Van a encontrar deportistas o jugadores que les gusta tomarla, bárbaro, la puede llegar a utilizar, pero no como algo, en deportes de equipo es complejo y la tolerancia no es la mejor. O sea, ahí yo, bebida deportiva por lejos. O sea, siempre voy a elegir la bebida deportiva. Hay diferentes formas de bebida deportiva, hay en polvo, líquida, con mejor o peor composición, pero antes que la leche. Sí para el después, le voy a decir, para el después sí puedo utilizarlo. Muchas gracias. Eliezer. Buenas. Hábito, dietas, nutrición, igual rendimiento. ¿Qué me puedes decir con referente a esas cosas que a veces existen en los jugadores y que cuesta tanto hacerles entender que la nutrición no va con esos hábitos que traen del hogar y que a veces no son los mejores, pero que a veces el quitárselos o el hacerle que cambien tan rápido a veces nos traen tantas desventajas? Quisiera escuchar tu opinión. Bien, bueno, la verdad que es un tema que me gusta mucho hablarlo porque en realidad engloba un poco lo que yo digo de coherencia a nivel de aplicabilidad de la teoría a la práctica. O sea, hay que ser coherentes, y más en deporte de equipo. Le pongo el ejemplo del fútbol. O el rugby, le voy a poner el ejemplo del rugby. Si yo el rugby se juega los sábados, y muchas veces la carne asada, o el asado que hacemos los jueves en el club, si yo retiro esa comida, dudo que rindan bien por una cuestión a nivel psicológico, que lo que genera esa reunión del equipo y de tener frente a esa comida. En cuanto a los hábitos de la casa, hay que ir negociando qué es lo que uno puede quitar y qué va a dejar. Porque hay hábitos que uno lo puede mirar desde el lado de la digestibilidad, los nutrientes, la grasa, que pueden ser muy negativos, pero el deportista los tolera bien y les sirve a nivel de motivación y de que pueda rendir al máximo. Es lo que yo les hablaba del efecto no placebo, pero algo similar con los suplementos. O sea, muchas veces hay hábitos que como yo les hablaba, la comida previa a entrenar no debe tener ni grasa, o la comida intracompetencia, en un entretiempo no se me ocurriría darle
o hablamos de las frutas secas porque tienen grasa. Pero va a haber deportistas que le gusta comer nueces en el entretiempo y rinde perfecto y las digiere bien, y voy a respetárselo. Ahí hay que individualizar mucho cada caso. Nunca, de golpe, alguien que viene con los hábitos muy alejados de lo que es la nutrición deportiva o los hábitos que uno piensa para rendir mejor, de golpe cambiárselos, porque primero que va a ser imposible que adquiera un hábito y no lo va a poder sostener en el tiempo, y lo va a terminar haciendo por fuera quizás del horario de entrenamiento de competencia, y va a seguir rindiendo, o sea, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces siempre hay que tener un equilibrio entre ambas cosas, no ser estrictos, y más en deportes de equipo. Eso por lo menos de esa manera me manejo yo sea con clubes o con deportistas en deporte de equipo. Hay obviamente que educar y cambiar un hábito lleva mucho tiempo. Cambiar un hábito que puede ser simplemente agregar un tipo de alimento en un desayuno y no otro, puede llevar meses hasta que sea un hábito. Es repetir hasta que sea un hábito. Es educación y lleva tiempo. Es imposible hacerlo de un día para otro. Yo no puedo llegar a un club y cambiar todos los hábitos de un día para otro. Imposible. Porque no hay manera de que los adopten y tampoco va a ser beneficioso para el rendimiento. Gaby, yo te quiero preguntar, si te podés contar a todos. Gabriel. Gracias. Gabriel da muchos cursos, muchos congresos, y también tiene talleres de hidratación y suplementación. En esto de que las bebidas energizantes son costosas, salvo que lo tengas de sponsor en tu club, ¿le podés contar a la gente cómo trabajaban en el rugby con respecto al tema de los tachos o a la construcción de las bebidas energizantes? Sí, eso, entre paréntesis acá, Pablo, haceme acordar que lo agregue en el material que te voy a mandar, algunas recetas puntuales con cantidades para que puedan elaborar bebidas de forma, yo digo, las recetas caseras. En realidad en los clubes, por supuesto que Gatorade o las marcas Powerade no nos auspiciaban. En algunos sí, en parte sí nos servían para los partidos, porque yo trabajaba en un club que está dentro de los 6 mejores de Argentina. A pesar de eso, no tenemos el apoyo, no teníamos el apoyo del fútbol, por ejemplo, o los recursos que tiene el fútbol. Entonces, para poder tener bebida deportiva para los entrenamientos, necesitábamos casi 300 litros por semana. La hacíamos con azúcar, sal y un jugo en polvo que le daba sabor. Punto. ¿Es la mejor? No, no es la mejor bebida. Pero me aporta la sal, que yo la pesábamos, la medíamos la sal exactamente para tener 1 gramo de sal por litro, la cantidad de hidratos de carbono en forma de azúcar y el saborizante para que quede agradable para poder tomarla. Entonces armábamos las bolsitas para los bidones de 10 litros de agua, la bolsita ya estaba lista, el polvo, la cantidad para 10 litros, entonces el utilero lo único que tenía que hacer es tirar la bolsita dentro del bidón y teníamos 10 litros de bebida deportiva en forma muy económica. Seguramente que va a haber bebidas mejores diseñadas, con combinaciones de hidrato de carbono, fructosa, glucosa, pero si no tenemos los recursos, no tenemos los medios, que muy pocos los tienen, para poder, bueno, en nuestro caso eran casi 300 litros de bebida por semana, es muy difícil costearlo. Entonces de esa manera es sencillo. Y les voy a mandar el material, distintos tipos de bebida, distintas maneras de hacerlo, y es fácil y tiene el mismo resultado y el mismo beneficio. Bien, Gaby. Guille. Sí, gracias. Con respecto, no sé si existirá algún estudio o habrá algún dato con respecto a la temperatura de la bebida en cuanto al proceso de hidratación, o simplemente nada más un tema de percepción, de gusto. En realidad todos los posicionamientos de hidratación hablan vas a encontrar diferentes posicionamientos, pero por ejemplo, hablan de 8 a 15, de 12 a 15, de 5 a 12. Sí se entiende que tiene que ser fresca, no muy fría, no bebida helada,
porque va a ser, primero que va a ser muy difícil que un deportista tome una bebida helada en cantidad suficiente, pero eso es relativo, eso es muy relativo. La hidratación en cuanto a la absorción va a ser igual porque cuando llega a estómago es muy rápido, se equipara muy rápido los 36 grados estomacales con la bebida por más temperatura que uno le meta. Por más que sea muy fría, muy caliente, es tan rápido como se equipara la temperatura que no afecta la hidratación. Va a afectar la toma de la bebida, cuánto puede tomar el deportista si es frío o caliente. Pero hay deportistas acostumbrados a climas cálidos que toman a temperatura de más de 20 y pico de grados, y hay otra gente que si la bebida deportiva no está muy, muy fría, no la toman. Entonces eso hay que adaptarlo. Pero entonces se puede considerar ese rango, digamos, entre 8 y 15 aproximadamente. Sí, entre 8 y 15, 5 y 15, anda más cercano a más que a 8 o 10 que a 5, pues es muy fría 5. Okay, gracias. Pero ojo, les digo, eso es por palatabilidad, por gusto, no por absorción o por hidratación. A estómago va a llegar tanto a 5 como a 2, como a 30, se va a equiparar a 36, 37 grados en pocos segundos. Ok, grave. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Consultas? En el chat no tengo nada. Qué callado el grupo, Pablo. Es que nos estamos conociendo. Lo que decimos siempre, Gaby, que el primer entrenador de cada jugador es el jugador mismo. Por más que en un plantel el cuerpo técnico tenga nutricionista, un psicólogo, coaching, tome suplementos, todo, si no come bien, no se hidrata bien y no descansa, nada va a alcanzar, ¿no? No, es así. Yo siempre digo de mirar primero el bosque antes que mirar el árbol. O sea, muchos empiezan por mirar el árbol antes que mirar el bosque. Empiezan por el suplemento, por el alimento mágico, por si como tal alimento me va a mejorar, o si como, y capaz que ese deportista, como decía hace un rato, no desayuna, saltea comida, no descansa, no duerme. El primero es las bases y después poder optimizar o ir a lo más fino o a lo más puntual. Entonces hay que empezar de lo macro a después a lo micro. Bien. Yo te hago otra consulta. Max te preguntó por el tema del desayuno, cuando se va a jugar temprano. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, tenemos a los juniors que juegan a determinado horario, hay otro partido en el medio y después juega Liga Honor o Primera División y algunos suben de categoría. No sé cómo pasará en otros países, pero aquel que tiene 2 partidos en una misma tarde, ¿qué le aconsejás aparte del descanso, de la hidratación en cuanto al alimento? En realidad depende del tiempo que tenga entre que terminó de jugar y vuelve a entrar a la cancha. 2 horas. En 2 horas vuelvo a lo que decía de la comida previa a entrenar. Va a tener que ser una comida de rápida digestión, o sea que básicamente, de vuelta, hidratos de carbono, puede ser un sándwich con pan y no ir a una gran cantidad de proteínas porque va a ser difícil de digerir. O sea, un sándwich con carnes va a ser difícil de digerir. Pero va a depender del deportista, pero quizás un pan con un poco de jamón o queso lo puede llegar a digerir. Si es alguien de digestión lenta, y nos vamos a quedar en algunas frutas o cereales o algún licuado, las barras que vienen ya de suplementos, barras tanto de hidratos de carbono principalmente como algo de proteínas pueden ser, pero siempre recuperar hidratos de carbono, fácil digestión, rápida digestión e hidratación en el medio. Siempre, ahí sí es fundamental la bebida deportiva para poder recuperarse del partido anterior y llegar bien hidratado al que viene. Bien. Ahí Luz pregunta. Tengo una pregunta. Un segundito, Juanma, ya te doy. Hay una en el chat Sí. de Luz que dice, los té calientes tomados durante el día, ¿se pueden considerar como hidratación? Sí, o sea, cuando hablo de hidratación hablo de todo lo líquido. A veces uno no contempla el líquido de los alimentos, de la fruta y todo, pero sí el resto del líquido, porque si uno considera 3 litros de agua promedio, pero si esa persona consume mucho té o muchas infusiones, lo tenemos que considerar, porque por más que en reposo ciertos té o puede aumentar la diuresis, o sea,
que orine más, hay que contemplarlo como hidratación porque a veces de muchos es la hidratación básica del día. Hay gente que consume poca agua, pero consume muchas infusiones. Bueno, nos va a servir para hidratar también. Como en Argentina y Uruguay, mucho mate. Tal cual. Inclusive lo que me decías vos del jugador, si es un jugador que consume, por ejemplo, muchas infusiones, del que va a jugar después, una infusión, un té con mucho azúcar y la cantidad de sal de una bebida deportiva que no se siente, es una bebida deportiva caliente, perfectamente. Yo la he utilizado en natación, los que nadan en agua fría, se han hidratado con té, con azúcar y sal, en caliente. Y es lo mismo que una bebida deportiva. Bien. Disculpame, Juan Martín, ahora sí. Juan Martín. Sí, sobre las cantidades que hay que tomar en cuenta dependiendo de las edades, cómo saber qué cantidad o cómo dar la hidratación correcta en esa diferencia de edades, para que también no haya una acumulación y pues, se convierta ya sea en grasa, porque por lo general, pues, si no hay una liberación, hay veces que es toda esa parte de azúcares o también la hidratación, al momento de consumo se puede convertir en grasa si no se desgasta como es. A ver, en realidad cuando uno habla de hidratación siempre hablo de pre, intra y post esfuerzo. Las bebidas deportivas, que yo llamo estas bebidas que tienen azúcares y tienen sales, son solamente para esos momentos. No utilizarlas fuera de esos momentos de competencia. Entonces es muy difícil que haya un exceso porque la vamos a utilizar para hidratar intra o post competencia y va a ser medido. El problema está cuando sean los chicos, por ejemplo, utilizan este tipo de bebidas como una bebida habitual de todos los días. Que ahí tenemos dos problemas, porque por un lado aumentan el consumo de azúcar y aumentan el consumo de sodio sin necesidad. Hay un aumento de sodio que no es necesario en exceso, porque son bebidas diseñadas para intraesfuerzo. Después hay gente que las toma por tomarlas, pero son bebidas para ese momento, porque no dejan de tener azúcares. Como vos dijiste, el exceso de azúcares no es bueno. Más allá de que después aumente la cantidad de tejido adiposo, eso va a depender mucho de qué requerimiento calórico tenga esa persona. O sea, hay muchas variables antes de convertirse en grasa. Tiene que haber un exceso y o sea, es muy individual eso. Pero el exceso va a aparecer cuando se utilizan fuera de estos momentos de competencia. Yo por lo general, bueno, les recomiendo siempre que estamos en los entrenamientos, es pues su botella de agua y una naranja para en el descanso. ¿De qué edad estamos hablando? Perdón, ¿de qué edad estamos hablando? Es entre de los 14 a los 20 años. Bueno, que es si es competencia menos, regional y... Por eso, todos los entrenamientos de menos de una hora, igual con agua, funcionan bien. Si nos vamos a más arriba de una hora, una bebida deportiva es ideal, el agua y una naranja está perfecto. Lo que me va a faltar un poquito va a ser de sal, de sodio, porque en el sudor se pierde sodio, que no me lo va a aportar la naranja ni el agua. Pero en esas edades y esa duración de entrenamiento no va a hacer la diferencia. Está bien lo que haces y está perfecto. Aparte, aportás, los educás para comer fruta, para hidratarse, o sea, está bien, no está mal. Ahí Alejandro pregunta, en el intra dijiste de comer las gomitas. ¿Qué cantidad? Sí. Mirá, si son las gomitas, conocemos acá las Mogul, entonces, pensá que un gel de estos geles, que es lo que uno recomienda, más o menos entre 20 y 30 gramos de hidratos de carbono para ese entretiempo, un gel equivale a 4, que son los chomp, que son las que son más, sería comerciales, bien para deporte, que son caras, y si lo llevamos a las gomitas, entre 6 y 8, estamos dentro de los 25 o 30 gramos de hidrato de carbono. Va a depender también, si las mastica, si le gusta o no le gusta, qué sé yo, pero más o menos para tener una equivalencia. Bien. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta, Pablo. Dale, Norberto, y después le doy a Facundo.
Ok, sí, mira, hablando de los malos hábitos, ¿verdad? Que muchas veces traen los chicos desde la casa. Como lo mencionaste hace rato, es difícil tratar de cambiarlos todos de golpe, ¿verdad? Porque pues muchas veces tenemos culturalmente, ¿verdad? O por lo que tenemos en nuestras casas, tradiciones familiares y demás, es difícil cambiar todos esos hábitos. Pero ¿cuál consideras que es el más importante y el que deberíamos enfocarnos primero para empezar con estos cambios? A ver, es muy amplia quizás la gama. Yo lo que les planteé al principio fueron problemas que encontramos comunes en los deportistas en general, y más en los chicos. Creo que uno de los hábitos es el salteo de comidas, o el no haber comido durante mucho tiempo antes de llegar a entrenar, el exceso de azúcares en las comidas, o sea, en las bebidas, perdón, o gente que por ahí se hidratan con jugos o gaseosas todo el tiempo y no con agua. Pueden tener algunos hábitos que pasan mucho en chicos de las comidas rápidas o las comidas o los snacks o las galletitas o las golosinas en exceso. O sea, siempre hablando acá en población infanto-juvenil, yendo más para ese lado. Después ya en adolescencia más, el consumo de alcohol está presente y mucho. Entonces, vamos a tener que apuntar para ese lado, con la ayuda de los padres, de lo que, por supuesto, todo el entorno, todos los que están dentro del equipo. O sea, quizás no hay uno más importante que otro. Te nombro algunos que sí son quizás los más habituales y los que uno puede ir trabajando de a poco. La hidratación para mí es clave. El acostumbrarse desde muy chicos así como agarran el bolso y no sé, se llevan las cosas para entrenar, la botella siempre va dentro del bolso. Y ese hábito se genera con la repetición y con insistir. O sea, tratar de educarlos, ya se adquieren el hábito de chicos, después lo van a mantener para más grandes. Claro, y me imagino que eso es algo común también, que se le puede dar, porque como dijiste, quizá hay algunos hábitos que algunos tienen y otros no, pero el hacerlo en el deporte de equipo, el hábito de la hidratación, de tener el agua, de tomar agua constantemente, pues puede empezar a que entre ellos mismos empiecen a generar cambios. Seguro, eso hay que hacerlo de esa manera. A veces sin llegar a como hacen algo, eso es discutible la manera de aplicarlo. Ya ha llegado al extremo, yo tengo por ahí en distintos tipos de deporte que si no traían la botella de agua no entrenaban. O sea, llegaron a ese extremo. O sea, eso va a depender de la línea de trabajo y la pedagógica que tenga cada entrenador o cada club o cómo se manejen a nivel educativo. Pero tienen que entender los jugadores que es tan importante la hidratación como todo lo demás. Digo la hidratación como la buena alimentación, como el descanso, como el entrenamiento. Tenemos que tratar de llevarlo al mismo nivel. Facu. Sí, yo quería consultarte, Gaby, sobre la suplementación con cafeína y las diferentes formas que estuve viendo, o sea, que he visto que hay píldora, que ahora hay hasta chicle, creo. Sí. Y que nosotros por ahí en el club, cuando estaba en Argentina, era muy común poner café en el mate o café frío antes de jugar o esas cosas, ¿no? ¿Y qué indicaciones darías vos para usarlo pre-partido, que es lo más normal, digamos? Mirá, la cafeína puntualmente, a ver, acá, dame un segundito. Tenés para compartir, Gaby, si querés. Sí, estoy tratando de... Buscar el archivo tranquilo. No, sí, yo lo tengo acá a mano, pero estaba justo, no podía bajarlo. Pero justo me preguntaste de la cafeína, y ya que lo tengo acá a mano, te muestro para que tengas también las dosis y de qué manera utilizarla, porque una cosa es el café o agregarle un poquito de algo para tener algo de cafeína. El tema de que para llegar a la dosis ergogénica o rendimiento, estamos muy lejos con un poquito. Claro. Entonces, las dosis, pensá que ahora te voy a mostrar
para que veas bien acá. Bien, tengo para compartir. Sí. Acá, pantalla. Bien. Bien, si ahí lo ves, esto para que te haga una idea de, poner fuentes de cafeína. Es muy variable la dosis de miligramos de cafeína. Yo lo que necesitas más o menos de dosis ergogénica es de 3 a 6 miligramos por kilo, o sea, entre 200 a 400 miligramos de cafeína. Entonces, fíjate que con café necesitas, para llegar ya a 200 miligramos de cafeína, necesitas como medio litro de café. Y eso va a depender mucho de cómo sea el café, con la extracción y todo. Con té, olvídate de llegar, con yerba menos. Con yerba, o sea, podés llegar, pues de hecho en Argentina el consumo de cafeína más grande es con mate. Pero estamos hablando de mucho. La forma para que sea práctica en deporte, el mate no me sirve. Entonces, lo que voy a necesitar es 200 a 400 miligramos. Pensar que el pico máximo, o sea, cuando uno toma la cafeína, a la hora tiene el mayor efecto. O sea, que en un deporte de equipo, y dura 3 a 4 horas, o sea, que en un deporte de equipo la tengo que tomar 1 hora antes. Tengo que usar la cafeína 1 hora antes del partido, y en cantidades de 200 a 400 miligramos. En forma de cafeína anhidra, para que sea, o sea, para tener la dosis justa. Cafeína anhidra son las cápsulas, comprimidos, que vienen de esa manera. En Argentina está prohibido la venta de cafeína anhidra. Afuera sí la vas a conseguir, los suplementos como el que está acá, o hay mucho de cafeína anhidra. Entonces, la tomás 1 hora antes, entrás ya al partido con la máxima acción y dura 3 a 4 horas. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con la cafeína? Tolerancia, es irritante gástrico, puede causar dolor de cabeza, puede causar náuseas, hay que testearlo previamente, como todo, en entrenamiento. Si hay tolerancia, lo uso. Yo en rugby lo usaba, pero no en todos los jugadores. Había jugadores que tenían dolor de cabeza siempre, no los usaba, o le caía a nivel gástrico, no la toleraban a nivel gástrico. Entonces, bueno, eso. ¿Podemos usar café? Sí. 3, 4 tazas 1 hora antes, o 2 o 3 cafés bien cargados. Quizás no lleguemos a 200 o 400 miligramos, pero va a ser ergogénico también. Pero bueno, hay que tolerarlo y haberlo probado. Bien. Otra pregunta. En cuestión de las diferencias de temperatura, ¿qué tanto puede variar el tipo de hidratación, ya sea cuando hay climas helados, templados, o cuando vas a una costa? Pues, ¿qué va a cambiar la forma de hidratarse o no? ¿Quién me habló? Perdón. Juan Martín. Juan Martín, sí. Sí, siempre va a estar en relación la cantidad que uno consume a temperatura humedad. Entonces, a mayor temperatura humedad, las pérdidas por sudoración van a ser mayores, las pérdidas de sales van a ser mayores, o sea que tengo que tener más cuidado con la hidratación. En un clima frío, quizás no voy a tener tanta preocupación por las pérdidas. El clima frío es más tolerable, y en clima frío también hay que tener cuidado si uno está acostumbrado a tomar mucho. Ojo de tomar bebidas deportivas y no agua sola, porque si uno mete solamente agua sola y sigue transpirando, puede causar lo que se llama una deshidratación, es dilucional, o sea, uno diluye el sodio que tenemos dentro y puede causar una hiponatremia dilucional, o sea, menor cantidad de sodio dentro, porque voy perdiendo sodio por transpiración y metiendo agua sin sodio, entonces voy diluyendo lo poco que me queda. No pasa en deportes de equipo eso, pasa en larga distancia, pasa en otro tipo de disciplinas. Sí, tenés que tener más que nada de todo lo que es temperatura y humedad, calor elevado, arriba de 25 o 30 grados, y humedad elevada, la hidratación pasa a ser prioridad en el equipo, o sea, pasa a ser la prioridad, porque en 1 hora, en lugar de 1 litro, de 1 kilo, podés perder 2 o 3. Entonces, sí, el rendimiento va a ir cayendo, porque lo que se pierde con deshidratación, uno habla de rendimiento. Perdés fuerza, perdés potencia, perdés coordinación fina, o sea, perdés un montón de cualidades que van a hacer el rendimiento. Entonces, eso es fácilmente de evitar con una buena planificación.
Gracias, Vernon, también por tu comentario. Facu, ¿la tuya quedó respondida? ¿La de la cafeína? Sí, por ahí me quedó o algún detalle así para preguntarte sobre todas esas, que yo acá veo mucho que se usa las bebidas energéticas, ¿no? Lo que es Monster o Speed o Sí, todo el eso. tema es cubrir lo que tienen las bebidas energizantes, que son esas, sea Speed, Red Bull, Monster, la que vos quieras. La dosis de cafeína son 200 o 400 miligramos. Si vos conseguís las bebidas, acá en Argentina está regulado por ANMAT, por el Código Alimentario, entonces la cantidad que uno le puede poner a las bebidas no va a superar 80 miligramos en una lata. De tomarse 2 latas de bebida energizante es una alta concentración de azúcar y tiene gas también. Entonces la tolerancia a nivel gástrico hay que ver, no es de lo mejor. Pero en otros países hay bebidas energizantes que en una lata te traen 300 miligramos de cafeína. Entonces, bueno, ahí hay que ver. El tema es ver cuánta cafeína trae esa lata y qué trae además la lata dentro, porque generalmente tiene mucha más azúcar que las bebidas, una gaseosa. Entonces la tolerancia tampoco es buena. ¿Tenés idea, Facu, ahí en Italia? No sé, no chequeé las cantidades porque nunca usé esa bebida, entonces, como dice Gabriel, nunca me animé a tomar prepartido o preentrenamiento. No, para ¿Viste? probar la cafeína, lo mejor es comprar un suplemento de cafeína anhidra y usarlo en cápsulas o en comprimidos, porque ya aislás la cafeína, que es lo útil, todo lo demás es anexo. Bien. Bueno. No sé, quedó algo por preguntas en el chat, no sé, Pablo, si hay alguna. No. Te saludaba y te felicitaba por la ponencia, Vernon. Gracias. Ya no hay más preguntas, ya estamos pasaditos de la hora. Si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, nos quedamos un ratito más, no hay ningún problema. Acá me pregunta, Max, que vi la pregunta acá en el chat, ¿cuánto afecta el uso de bebidas gaseosas? Es tolerancia gástrica, o sea, cualquier bebida con gas va a tener un vaciado gástrico, o sea, el vaciado de esa bebida va a ser más lento de las bebidas sin gas. Entonces, por más que tenga azúcar y todo, el aprovechamiento va a ser más lento, la tolerancia va a ser menor porque va a estar más tiempo en el estómago, más allá de la sensación de distensión que puedes tener, pero va a estar más tiempo, entonces por eso uno trata de evitarlo. Había una más arriba de Natalia que te decía en los jugadores, la que te hice yo, los que juegan en una tarde 2 partidos, pero Natalia decía, en vez de entre un partido y otro, en el del primer partido, si uno consume más cantidades de todo, si eso surte efecto. No, porque a ver, comer más cantidad de todo, o sea, pasarse la recomendación va a hacer que la tolerancia a nivel gástrico, o sea, en ese primer partido no se va a sentir de lo mejor. O sea, eso habría que adaptarlo muy bien a cada persona. O sea, porque uno calcula el antes, lo ideal, lo óptimo. No es que uno puede consumir el triple si va a jugar 3 partidos después. Porque la tolerancia a eso que uno consume va a ser baja, el vaciado del estómago va a ser mucho más lento, y va a tener que darle más tiempo previo de digestión, entonces va a ser lo mismo, porque el tiempo se va a extender. Pero siempre está bien cubrir bien ese primer partido, pero entre el primero y el segundo, si no es con algo sólido, es meterle bebidas con azúcar, bebidas deportivas, jugos, para poder recuperar un poco de la pérdida y poder llegar al otro partido con el tanque de nafta lo mejor posible. Bien. Ahí está, muchas gracias, Natalia. Sí, creo que no hay nada más. Bueno, ahora finalizada la clase, les voy a pasar el material de Gabriel y también la grabación. Gaby, como siempre, un placer escucharte, siempre se aprende y gracias, un Pablo. profesional de aquellos, así que te felicito una vez más. Bueno, gracias, Pablo, y gracias a todos por estar. Bueno, los dejamos descansar. Hasta mañana. Para algunos en la tarde, para otros hasta mañana, ahí está. Hasta mañana. Mañana a la misma hora lo vamos a tener a Jorgito Suárez, fisioterapeuta de la Federación Española, hablando de lesiones en el handball. Así que esto de el descanso, la hidratación, la alimentación, también va a estar unido con la charla de mañana de Jorge. Gracias, Gaby. Bueno, gracias a todos. Gracias, Pablo.
Adiós. Gente, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches.